Bienvenidas y bienvenidos, gracias de nuevo por estar en este programa que dedicaremos esta noche a Nicaragua. Bienvenidas y bienvenidos, gracias nuevamente por estar en este programa. Estamos siguiendo paso a paso lo que ocurre en Nicaragua, especialmente en las últimas horas. Vamos a iniciar con un enlace con nuestro compañero Mario Medrano desde Nicaragua, que nos tiene los últimos acontecimientos. Adelante con esta información. Militantes sandinistas y trabajadores del Estado que participaron este miércoles en una caravana vehicular en apoyo al presidente Daniel Ortega rechazaron la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En la resolución aprobada este miércoles, condenan los actos de violencia, la represión, violaciones a los derechos humanos y abusos por parte de policías y parapolicías. Urgen al Estado a tomar medidas para investigar denuncias registradas en los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos e instan a retomar el diálogo nacional. Es que ellos no tienen nada que ver con Nicaragua. Nosotros tenemos que resolver nuestros problemas. Y la OEA no tiene nada que ver. La OEA debe preocuparse por los problemas que hay en otros países. El presidente Daniel Ortega, en una entrevista concedida a la cadena Deutsche Welle y publicada este 8 de septiembre, afirmó que no dará seguimiento al diálogo bajo la mediación de los obispos, a quienes señala de golpistas. El diálogo fue suspendido el 25 de junio por falta de consenso. Ortega dijo que el diálogo se realiza desde las bases de su partido político, una posición que lamentaron los obispos de la Iglesia Católica. Ellos fueron los que comenzaron esto, ellos fueron apañadores junto con los sacerdotes. Entonces aquí vamos a luchar hasta las últimas consecuencias, pero aquí el comandante se queda y se quedó. En una entrevista difundida este lunes por la cadena France 24, el presidente Daniel Ortega acusa a Washington de financiar un intento de golpe a su gobierno. Mostró interés en conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y no descartó la posibilidad de viajar a Nueva York para participar en el 73º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas a finales de septiembre. Las protestas antigubernamentales iniciaron en abril pasado inicialmente ante una fallida reforma a la Ley de Seguridad Social, las que luego escalaron a la petición de elecciones adelantadas, cambios en el sistema democrático y justicia para las víctimas mortales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suma 322 muertos desde el inicio de las protestas. El gobierno reconoce 198 fallecidos. Para CNN, Mario Medrano, Managua. Gracias, Mario Medrano, con esta información que nos da de los últimos acontecimientos y desde luego damos cuenta también de la caravana, de la masiva caravana de paz que recorrió, según las informaciones que hemos podido tener, el sector occidental y sureste de la capital. Estamos siguiendo de cerca también estas manifestaciones públicas allá en Nicaragua. Y desde luego lo que ha ocurrido en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que aprobó una resolución sobre los acontecimientos recientes en Nicaragua, propuesta por el grupo de trabajo, 19 votos a favor, 4 en contra, 9 abstenciones y 2 ausentes. Estamos hablando de esta sesión donde participó el representante de Nicaragua en la OEA, Luis Ezequiel Alvarado, que dijo cosas como esta. El gobierno de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo a la maniobra injerencista del denominado Grupo de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, en contubernio con algunos países que conforman este Consejo Permanente. Les repetimos y reiteramos una vez más que el Gobierno de Nicaragua no lo reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada que responderles. Exigimos respeto a la soberanía nacional del Estado nicaragüense, a su dignidad como nación libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. Basta ya de seguir atacando al pueblo y gobierno nicaragüense sobre la base de cualquier pretexto, mentira y argucia para desestabilizar al gobierno de reconciliación y unidad nacional, a fin de remover al gobierno legítimamente electo por el pueblo de Nicaragua.
a los hermanos países de la región que insisten en asociarse a las directrices norteamericanas golpistas, desestabilizadoras e injerencistas en los asuntos internos de Nicaragua, les invitamos y exhortamos respetuosamente a que cesen su actitud hostil e inamistosa en contra del gobierno de Nicaragua, que es un país amigo de todos ustedes. En estos términos se refirió Luis Ezequiel Alvarado precisamente a la situación que se está viviendo en el ámbito internacional respecto a Nicaragua. Está en México, en la Ciudad de México, Víctor Agustín Cuadras, que es estudiante de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, pues Víctor Agustín se ha convertido en una presencia pública importante en la discusión y en la situación que se está viviendo en estos momentos en Nicaragua. Gracias por estar aquí, bienvenido a México y a este programa, Víctor. Gracias a usted por el espacio brindado y por este honor de poder hablar de nuestro país en este importante segmento. Dime una cosa, ¿cómo defines lo que está pasando en Nicaragua? Acabamos de oír al representante del gobierno nicaragüense en la OEA, el pronunciamiento que está haciendo este organismo internacional. Hay muchos elementos a la mesa. ¿Cómo lo ve alguien como tú? Bueno, la constitución política de nuestro país afirma que el Estado es garante de salvaguardar la vida, la integridad física de los ciudadanos de Nicaragua. Y a partir del 18 de abril, la relación entre el Estado y el pueblo se ha roto, dada la continua represión, la brutal ola de muerte que la dictadura ha orquestado en contra de los que nos hemos manifestado de forma pacífica, exigiendo... ¿Dictadura ya le llamas? Correcto. A ver. Un Estado en el que no hay democracia, en el que no existe la institucionalidad, en el que se asesina al pueblo solamente por exigir sus derechos más fundamentales, no es una democracia, es un régimen, es una dictadura. No hay suficientes pruebas que hacen ver ante el mundo que Daniel Ortega y Rosario Murillo son autócratas. Bueno, si tomamos el discurso oficial y el representante en la OEA lo dijo con todas sus letras, se está planteando una suerte de injerencismo, se está hablando de la intervención, incluso se habla de los Estados Unidos. ¿Qué dices de eso? Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos en 2 ocasiones con el secretario general Luis Almagro y en las primeras conversaciones planteábamos que esto es una lucha cívica, en la que el pueblo, con sus propios recursos, cansado de la constante enajenación, de la constante persecución y la violación a sus derechos, ha decidido que el Estado ya no le representa, que Daniel Ortega como presidente ya no es quien garantiza la estabilidad de nuestro país y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos. Injerencismo es la retórica que Daniel Ortega ha usado durante su discurso toda su vida política. Aquí estamos hablando de una cuestión de violación de derechos humanos. Esto no es un tema que pase por los deseos del imperio, como él lo llama, por querer aniquilar su gobierno. ¿En qué punto, Víctor Agustín, empezó esta parte de la historia de Nicaragua? ¿Qué giro hubo? ¿Qué punto de quiebre detonó una espiral como la que hoy se está viviendo, que tristemente lleva ya demasiados muertos, que es lo más grave de lo que hemos visto, y hay cosas graves sin duda ahí? ¿Cómo han ocurrido las cosas en los últimos meses, semanas y días? Ok, desde nuestra lectura, yo creo que cuando Daniel Ortega mandó a la Policía Nacional y a los parapolicías, junto con las fuerzas antimotines, a reprimir las manifestaciones cerca de la UPOLI, y se dio el primer asesinato de un ciudadano. Antes de eso, ¿por qué eran las manifestaciones? Por la reforma de seguridad social que fue abolida el 21 de abril, pero ante toda la ola de muerte que ya habíamos vivido a esa fecha, ante la persecución. Lo que detonó la movilización social fue abolido, pero ya había trascendido la lucha. Claro, comenzamos
protestando en contra de las reformas de seguridad social, luego la autonomía universitaria es violentada y se había convertido en una lucha doble. Pero ante tanta muerte y represión, el Estado ya no nos representaba, o sea, estábamos bajo una dictadura cruel, asesina, y eso ya no lo podemos permitir, y por eso estamos en rebelión cívica. Bueno, este es el detonador de una circunstancia. Déjame hacer una pausa, Víctor Agustín, y regresamos en esto, porque es importante tratar de reconstruir los capítulos y los eventos que han sucedido para tratar de entender el hoy de Nicaragua, y después de la pausa volvemos con eso. Okay. Conoce a la némesis de Jennifer Garner. No more justice. Juan Carlos Arciniegas entrevista a Juan Pablo Raba. Sobre todo me parecía importante poder ser la contrapartida de un papel fuerte de una mujer. Su vida antes de ser actor. Tuve entrevistas para ser auxiliar de vuelo. Iba a ser azafato. Su entrada a Hollywood. El primer casting que mando, la directora ni lo miró. Dijo, esto no me interesa para nada. El ojo crítico de Juan Carlos. El domingo en CNN. La televisión es evolución y ahora yo le voy a dar la bienvenida a una nueva amiga, Jennifer Montoya. Estamos muy contentos con la llegada de Jennifer Montoya a Café CNN porque es una gran profesional y eso nos enriquece muchísimo. Trae esa diversidad, tanto en su experiencia periodística como en su experiencia personal. Será un placer despertar América Latina y el Caribe contigo. Jennifer, bienvenida a la familia de Café CNN. CNN le da la bienvenida a Jennifer Montoya. En Mercado Sur buscamos descubrir las oportunidades de negocios, los trabajos del futuro y los talentos más exitosos de nuestra región. El sábado te presentamos a Dante Choi, el dueño de una de las compañías líderes en diseño de electrodomésticos. Conoce a Simio, el personaje que le explica a los niños qué es la quimioterapia. Y la feria gastronómica más importante de Perú se globaliza. Acompáñame en Mercado Sur el sábado en CNN. Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Y está pasando de todo. Regresamos en esta conversación esta noche con Víctor Agustín Cuadras, estudiante de ingeniería allá de la Universidad Nacional en Nicaragua. Y bueno, te pedí este ejercicio de recuento rápido, de descripción secuencial de qué capítulos ha habido, ya nos dijiste qué detonó y en qué punto se encuentra ahora Nicaragua. Pero bueno, ¿cómo se ha vivido este proceso para llegar al punto en el que estamos? Si uno se va hasta 1990, cuando Ortega pierde las elecciones en contra de doña Violeta Barrios de Chamorro, se da cuenta que el Frente Sandinista, dirigido por Ortega, se convierte en un partido que comienza a gobernar desde abajo y desestabiliza a los demás gobiernos. Es así como Ortega y Alemán firman un pacto secreto a finales del siglo pasado y acuerdan una división de poder, ¿verdad?, que le permite a Ortega jugar con una mayor posibilidad de llegar a la presidencia. Ortega pasó 16 años intentando tomar nuevamente el poder presidencial. Cuando lo consiguió en el 2006, con elecciones fraudulentas, hay suficiente evidencia que se puede estudiar al respecto, llega al poder y comienza a manipular la constitución política a su antojo para poder reelegirse. Y comienza a perderse en Nicaragua de forma consecutiva la institucionalidad de todos los poderes del Estado. Y hemos llegado hasta este punto en el que en Nicaragua no existe ningún poder independiente, la constitución política ha sido manipulada de tal forma que ya no garantiza las libertades ciudadanas y estamos ante un Estado totalmente arbitrario, vertical y sumamente hegemónico. ¿El intento de diálogo nacional fue genuino? ¿Realmente era posible que se pudieran sentar a la mesa las partes confrontadas, imaginando un proceso electoral que permitiera transitar hacia otro lado, ya en otra circunstancia? Sí fue genuino porque Ortega no se hubiese sentado a negociar con nadie si no se hubiese sentido acorralado. Y el pueblo lo acorraló, la sublevación civil en las calles, los tranques y las barricadas, pusieron en jaque a Ortega. Lamentablemente, él, con el poder de las armas, desarticuló toda esta estructura, ¿no?, que lo mantenía acorralado políticamente hablando.
Lo que ha sucedido con el diálogo es algo particular, porque Ortega hace unos días en una entrevista admitió que el diálogo no tuvo éxito porque fue televisado. Ortega está acostumbrado a pactar, a hablar entre 2 o 3 partes máximo, teniendo el control de la negociación, y él no tenía el control de la negociación en el diálogo nacional. Cuando llegamos al diálogo, todo el sector que representaba al pueblo nicaragüense fue muy claro con sus propuestas, y había todo un estudio sobre la ruta electoral, sobre cuáles eran los puntos que se tenían que seguir para conseguir unas elecciones adelantadas que tuvieran un mínimo de credibilidad. Pero obviamente Ortega no accedió en ningún momento a anunciar un adelanto de elecciones. Entonces, dejó en algún punto la puerta de la posibilidad, ¿cierto? Sí, pero es que en realidad su voluntad política para negociar verdaderamente no ha existido en lo absoluto. Y es por eso que nosotros hemos hecho un trabajo internacional que ha rendido frutos en cuanto a la denuncia del régimen, buscando que se le cierren más puertas para que se vea obligado a sentarse a la mesa ante la presión internacional y ante la presión que se ejerce de las calles en Nicaragua. Ahora, estamos viendo los organismos internacionales. ¿Cómo ves al final lo que está pasando en la OEA, en la ONU, la propia participación de la representación de Ortega a nivel internacional? Bueno, los representantes de la OEA por parte de Nicaragua siguen un guión que viene desde el Carmen, escrito por Rosario Murillo, y podemos escuchar cómo en las tres sesiones del Consejo Permanente han repetido casi el mismo discurso, cambiando algunas cuantas palabritas. Pero en realidad el pueblo de Nicaragua no se siente representado por lo que diga el canciller. Sabemos que es un títere de la dictadura. El trabajo que ha hecho la OEA es, desde el punto de vista del pueblo nicaragüense, aplaudible. Nosotros nos hemos sentido respaldados por el trabajo que ha hecho la OEA, por el trabajo que ha hecho la CIDH, la Oficina del Alto Comisionado para Temas de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Emitieron un informe contundente que responsabiliza al Estado por todas las muertes, las agresiones, las violaciones, las torturas, y cada vez más queda en evidencia que estamos frente a una cruel dictadura en mero siglo XXI. La OEA, bueno, le está pidiendo, exigiendo, lo que quieras, la palabra que corresponda, a Ortega que reanude el diálogo y que acepte una comisión de representación de alto nivel de derechos humanos de la ONU, del alto comisionado, ahora alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas. ¿Piensas que eso será atendido, que será recibido por el gobierno de Ortega como posible? Que reciba una misión si acaba de quebrar, digamos, esa posibilidad. En este preciso momento no lo veo de esa forma. ¿No ves que sea factible? Que el llamado de la OEA no va a ser atendido. Yo no creo que él lo acepte. Yo no creo que lo acepte porque está persiguiendo, encarcelando, torturando a una gran cantidad de líderes universitarios, campesinos, sociedad civil organizada. Ha comenzado una persecución selectiva y él apuesta por desaparecer. ¿A qué le llamas persecución selectiva? ¿Con qué cosa puedes demostrar eso o hablar de eso? Hacer desaparecer a 5 líderes universitarios en un día, eso es persecución selectiva. ¿Eso ocurrió? Claro, eso ha estado ocurriendo desde hace más de un mes, desapareciendo a muchos liderazgos importantes en Nicaragua. Y ¿jóvenes? Jóvenes, campesinos, ex combatientes históricos del Frente Sandinista que apoyaban la lucha popular. O sea, ha comenzado a poner precios sobre ciertas cabezas y están todos encarcelados con un proceso judicial. ¿Cuántos jóvenes hoy están encarcelados en Nicaragua? En este momento la cifra se maneja de 1.200 desaparecidos y estos es en base a un informe de la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos con un corte del 18 de abril al 2 de septiembre, y estos desaparecidos pueden estar en cárceles clandestinas, en el Chipote, y algunos de ellos han aparecido y asesinados. El caso de nuestro amigo Keller Pérez Duarte. Es una situación en la que claramente... ¿Universitario? Estudiante universitario que apoyaba las protestas.
y apareció asesinado. En la Cuesta del Plomo. Estamos frente a una circunstancia en donde, bueno, pues se ha endurecido al final de cuentas la postura de Ortega comparado con lo que estaría siendo el proceso de intento de diálogo. ¿Hay posibilidad de que internamente se pueda reactivar, que se sienten a la mesa de nuevo los actores con la intermediación, ya no se sabe de quién, si de los obispos o de quién? ¿Eso existe en el horizonte como una posibilidad? Yo creo que sí. Está abierta la posibilidad de un diálogo, pero es parte de nuestro trabajo aumentar la presión dentro y fuera de nuestras fronteras para obligarlo a negociar. Es que esto es una cuestión de correlación de fuerzas. Hay que ponerlo en jaque para que pueda sentarse a negociar. O sea, Ortega no se va a sentar si no se siente débil, si no ve la necesidad de hacerlo. Y en este momento él tiene la fuerza de las armas y siente que eso va a valer lo suficiente como para disgregar todo el movimiento cívico que ha surgido a partir de abril. Bueno, déjame hacer una pausa, Víctor Agustín Cuadras. Desde luego, cuando dices el poder de las armas es clave, el papel del ejército en una circunstancia como esta es obligado preguntar sobre eso. Después de la pausa te escuchamos. Volvemos. Entramos en la parte final, Víctor Agustín Cuadras, en esta conversación como estudiante, como ciudadano de Nicaragua, como una figura pública que te has convertido al final de cuentas en estos últimos meses y semanas. Bueno, ¿cómo cerrarías este programa? ¿Con qué idea dejas a este programa? Bueno, lo que sucede en Nicaragua es una muestra de cómo es la verdadera democracia, cómo se construye verdadera democracia, que parte del pueblo, parte de las bases. Y aquí vemos a estudiantes, campesinos, afrodescendientes, indígenas, hombres, mujeres trabajadoras, que han salido a las calles a exigir sus derechos. Esto es un tema de derechos humanos, esto es un tema de ciudadanía, ejerciendo la libertad de expresión, y esto no pasa en ningún momento por una discusión de temas de derecha o de izquierda, de una izquierda que se siente perseguida. Esto es el pueblo exigiendo justicia, democracia y Estado de Derecho. Bueno, dijiste, Víctor, hace un momento que ocurren cosas como eliminación selectiva de líderes, sobre todo juveniles. Hablaste de la desaparición de algunos colegas, hablaste del asesinato de uno en particular. Me contaste algo en un corte de los que hemos presentado esta noche sobre ataques con francotiradores, incluso. Claro, algo que a mí me marcó y me hace estar acá en esta lucha frontalmente es que el 20 de abril, cuando yo salí a protestar, fui testigo junto a cientos de estudiantes del asesinato de Álvaro Conrado en la Avenida Universitaria, con un tiro de gracia en la yugular. Luego, cuando nos trasladamos al campo de la Universidad Nacional de Ingeniería y estábamos un grupo ahí, vimos cómo los francotiradores desde el Estadio Nacional de Béisbol disparaban en contra de nuestros compañeros y tuvimos que socorrer a 3 de ellos con tiros en el tórax, en la yugular. Y eso te marca y te das cuenta que estás frente a alguien que no tiene reparo por respetar la vida humana. Y eso se vino dando consecutivamente en abril y mayo. Fue una represión brutal, sin ningún tipo de velo. Todo fue sumamente brutal y frontal, la forma en la que la dictadura comenzó a matar. En este momento, ¿qué papel están jugando los obispos, que eran un factor fundamental para la posibilidad de diálogo, para que se sentaran al diálogo? Los obispos son una piedra. 10 segundos. Los obispos son una piedra angular de esta revolución. Es la única institución bien cimentada que representa respeto y admiración para el pueblo nicaragüense. Y son ellos quienes han mantenido un papel conciliador y unificador. Pues nos vamos con esto, seguiremos hablando. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Buenas noches.